Bienvenidos a nuestra nueva vida. Somos Chilu y Ese y hoy empieza nuestra vida en el mar. Acabamos de comprar un barco y hoy recién vinimos al agua. Así que... bienvenidos. Durante 5 años viajamos por Sudamérica en nuestro motorhome que construimos con nuestras propias manos y que rifamos el 1 de enero de 2024 para comprarnos un barco y dar la vuelta al mundo. Te invitamos a acompañarnos en esta nueva aventura. Bienvenidos a un nuevo episodio. Acabamos de estrenar el barco en realidad. Por primera vez nosotros salimos de una marina con el barco nuevo. Fondeamos, en realidad no fondeamos. Nos enganchamos de una mooring ball, que son las pelotas esas que están flotando. Entonces ni siquiera tiramos el ancla, somos medios truchos. Pero bueno, de a poco, tranquilos. Porque recién estamos incursionando en esta vida solos. Ya hemos estado con amigos, viajando y hemos sido tripulación de otros barcos. Pero es la primera vez que tenemos nuestro propio barco los dos. Así que es todo nuevo para nosotros. Recién nos metimos por primera vez a ver el casco de nuestro barco, que no lo habíamos visto. Lo habíamos visto en el último survey, en las fotos, que cuando lo sacaron del agua se veía perfectamente el casco en el estado en el que estaba. Pero bueno, queremos verificar también cómo estaba ahora, que habían pasado ya unas semanas. Así que recién cuando nos metimos al agua fuimos con el snorkel, le dimos toda la vuelta y está impecable, mucho mejor de lo que esperábamos. Estamos felices. De hecho, ni siquiera lo vamos a tener que limpiar ni nada, ya está limpio, está totalmente limpio el casco. Tiene un poquitito de barnacles en algunos lugares, en los through holes. ¿Qué son los barnacles? Los barnacles son los... no sé cómo se dicen en castellano. Como pequeñas... moluscos, los molusquitos, eso. No, pero no son moluscos, porque tienen como un caparazoncito. Son como... conchillas me sale, no. Sí, son como conchillas. Sí, son como caracolitos que se van pegando en todos lados. Y aparte de la vida marina. Se pegan en las salidas de agua del barco. O sea, en el through hole se le dice que son los agujeros que atraviesan el casco. Es donde salen todos los desagües de la canilla, donde entra el agua, por ejemplo, para el inodoro o para, no sé, refrigerar el motor. O todas las salidas y entradas de agua desde el barco hacia el mar. Generalmente se suelen llenar de barnacles. Tienen un poquitito, así que después les vamos a rasquetear, pero tampoco estaban tapados. Así que estamos muy contentos del estado en el que encontramos nuestro barco, que por primera vez lo vemos abajo del agua. Lo deberíamos haber hecho antes a esto, pero no se dio, no lo hicimos. Acá estamos y estamos felices. Y tenemos ducha atrás, esto es muy importante. Es lo que nos va a durar el agua, ¿no? Este es un gran momento que hay que filmar. Buenas. Vamos a una copita, vamos a brindar. Primer brindis, ahora va a ser primer todo, ¿eh? Primer momento de cada cosa que hagamos. Salud. En verdad ya habíamos hecho un brindis, pero no con copas. Son copas nuevas que acabamos de comprar. Y son re lindas porque son de acrílico, no son de cristal, ni vidrio, ni nada, pero son re lindas. Están buenas. El vino está buenísimo. Y el vino está espectacular. ¡Qué traicionero este vino! La verdad que en este momento, ¿cómo me gustaría ser yo mismo? Llegó la hora de hacer algo que tenemos que haber hecho, pero salimos del puerto, no lo hicimos porque una cosa llevó a la otra, nos dio fiaca y quedamos muy novatos al no hacerlo. Nosotros sabemos que hay que hacerlo, no lo hicimos porque simplemente no teníamos ganas, que es sacar las defensas. Una vez que ya salís del puerto no necesitas las defensas y no tiene sentido tenerlas ahí colgando, llenándose de sal, al sol, resecándose, que las vamos a secar y guardar por bastante tiempo porque no sabemos cuándo vamos a volver a algún puerto. Antes vamos a hacer una pequeña reparación en el dinghy porque tiene unos tornillos medio sueltos en el centro, le entra un poquito de agua como adentro del casco, así que... Tenemos que arreglar eso. Sí, supongo. ¿Estás feliz con tu kit nuevo de herramientas? Sí, estoy feliz, estoy arreglando el auto, vendría a ser. Claro. Bueno, necesito llaves ahora. Llaves no tengo. Mi equipo es lo único con los franceses ahora. Primera noche en el fondeo. Unos tacos gourmet de la puta madre.
Vamos a ver cómo nos va esta noche, que suponemos que nos va a ir muy bien porque estamos muy cansados, así que vamos a dormir bien, esperemos. Porque igual hay bastante rolido, se mueve bastante el barco. Es raro, el viento viene de adelante, la ola viene de atrás, pero estaba pronosticado que la ola viniera de adelante también. Entonces, como estamos en una bahía reparada, no debería haber mucha ola. Pero bueno, no coincidió el pronóstico con él. El pronóstico falló. Una vez más para el Justin, el pronóstico falló. Sí. Así que hay un poco de movimiento, pero no pasa nada. Yo creo que igual vamos a dormir bien. Sí. Mañana les contamos. Buen día. Buenos días. ¿Cómo amaneciste hoy? Son las 6:30 de la mañana. Ya está súper alto el sol. Es nuestra primera mañana acá en el mar. Felices, pasamos una noche increíble porque estábamos una cunita, literalmente. Estábamos tan cansados que nos dormimos rápido, no nos molestó el rolido y después durante la noche se fue calmando y ahora casi ya no hay, así que un placer. La calma de la mañana, aunque hoy está pronosticado lluvia. Y puede ser, que esas nubes vengan para acá. Buen día. Buenos días. Una de las primeras cosas que tenemos que resolver y que nos quedó medio colgada es el tema de la luz de navegación. Una de las luces de navegación, la verde, está quemada, así que entre las pequeñas cositas que hay que hacer, vamos a arreglar esa lucecita. Ya empezaban las reparaciones, o más bien continuaban. Una de las tantas que seguramente vendrán en este barco, pero no importa, porque es la vida que elegimos y que sabemos que viene con un sinfín de reparaciones a bordo. Además, me da una excusa para probar las nuevas herramientas. Ezequiel siendo feliz. Toda su vida soñó con tener una de estas herramientas. Pero ¿para qué tener el motorhome, no? Lo podríamos haber tenido un montón. ¿Sabes cómo nos hubieras salvado? Estoy tratando de ver el inverter que dejó de funcionar. Por algún motivo, quizá le pusimos mucha carga, muchas cosas. Listo. Vamos. Menos mal, porque lo que no funcionaba era el 220, entonces no teníamos ni internet ni computadora. Si teníamos que trabajar, teníamos que hacer los videos para ustedes. Así que era un problemón, porque acá no es que bajamos como antes de la camioneta, en el primer bar que encontremos o café y nos vamos a trabajar. Acá es, bueno, todo un chino, ya lo ven. Así que, bueno, nada, qué bueno que esto anda. Ya a poquito empezamos a ordenar y organizar el barco, que es un caos, y necesitamos un poco de paz al sentir que está todo más o menos limpio y ordenado, así que ya empezamos. Pero como lo primero es lo primero, esto es lo primero que armamos. Ya tenemos nuestra barra. Mirá que no somos nada alcohólicos con Ezequiel, no tomamos mucho alcohol para nada, pero nos gusta, si tenemos ganas de tomarnos un trago en algún momento, tener las cosas para tomarnos ese trago. Si tenemos ganas de tomarnos un vino, tener el vino. Así que siempre está ahí, y también para los invitados, obviamente. Ahí tenemos también para poner más botellas. Y ahí abajo, así que podemos surtirnos bien, esa es la buena noticia para nosotros. Y otra cosa que ya era hora de poner, que todavía no lo habíamos puesto, pero que es importante y tiene que estar siempre afuera, es el salvavidas de emergencia por si alguien se cae al agua. No lo medimos, pero debería tener una cuerda de 30 metros, deberíamos medirlo de hecho, para en caso de que cualquier persona caiga al agua, tirar el salvavidas y bueno, y es más fácil después recuperarlo o acercarse a la persona. O obviamente que si estás navegando y la gente cayó, ahí por ahí no, y te fuiste muy lejos y no llegaste, das la vuelta y cuando estás cerca, ahí le tiras el salvavidas. Este salvavidas también tiene una bollita que cuando entra en contacto con el agua se prende. De hecho deberíamos testear a ver si funciona. Esto es para que la persona de noche también sea fácil de encontrar, porque si no es bastante complicado en la oscuridad. Más vale que nadie se caiga, porque la verdad que es un problema. Decidimos cambiar de lugar, cambiar de locación, irnos a otro lugar gratuito, posiblemente, porque acá está llena de estas moorings que son mucho más fáciles de agarrarse, pero hay que pagar. $40 sale, si alguien quiere saber. Nos cobraron una noche, vino un flaco en una lanchita y nos cobró. Así que ahora vamos a ir a practicar a hacer un fondeo. Pasa muchas veces hay una al lado de otra y no hay lugar donde tirar el ancla. Así que vamos a ver, pero la idea es seguir camino y movernos un poquito. Todavía no podemos bajar el dinghy porque está secándose, pero le hicimos una reparación con silicona, así que hasta que no se seque no nos podemos mover mucho, pero sí podemos movernos con el barco, así que vamos a ir a pasear un rato y de paso ir a un lugar gratis. ¡Estamos listos! Ahí Chilo está soltando el cabo que nos tenía agarrado el mooring. El mooring es eso, esas pelotitas que están agarradas al fondo del mar o de la bahía, donde sea que estén.
tienen un contrapeso muy pesado, entonces eso te asegura que estás bien agarrado. A diferencia de un ancla, que si bien también tiene su peso, no es tan pesado como lo que tienen estas pelotitas abajo. Ya tiramos el ancla y ahora ese se va a ir a fijar a ver si quedó bien clavada. Yo la vi bajar y clavarse perfecto en la arena, así que debería estar bien, pero siempre está bueno chequear y corroborar de que, no sé, que esté bien. Nos vamos a correr más allá porque si bien quedó bien enganchada el ancla, tiramos un poca cadena porque no está marcada, entonces tiramos a ojo y quedó poca cadena. Y si ahora largamos más cadena, puede ser que si bornea el viento quedemos muy cerca de esas rocas, si llega a cambiar el viento, así que vamos a levantar y vamos a ir más allá adelante. Normalmente las cadenas están marcadas cada tantos metros como para uno saber cuántos metros de cadena va tirando. Esta cadena, bueno, la primera vez que fondeamos, así que si bien habíamos probado el ancla en la marina antes de comprarlo, sinceramente no nos fijamos si estaba marcado o no. Así que bueno, ahora nos estamos enterando que no está marcada. La vamos a tener que marcar nosotros, pero bueno, el punto es que nos vamos a tener que correr para tirar más cadena. ¿Qué se viene hoy, Chilu? ¿Qué se viene? Otra cosa nueva para el Che Steve en el barco. Sí, una súper comida, porque como estamos todavía estrenando barco, vamos a estrenar la parrilla. Y no solo que la vamos a estrenar, sino que encima va a ser con una comida espectacular. Que va a ser con salmón a la parrilla, ¿cómo lo ven? Yo lo veo re bien. Con echalots y bueno, un montón de cosas. ¿Qué son echalots? Son estas cebollas, este tipo de cebollas riquísimo. Y lo vamos a hacer en la parrillita, que la tenemos acá. Es la gran adquisición. Bueno, no se ve una goma, vamos a tener que tener una luz. Sí, porque acá hay una parrilla. Ahora sí, a ver, ahora ya se ve un poquito más. Algo se ve. Acá tenemos la parrilla. Excelente. ¿Cómo viene más o menos? Sí, bien, recién lo acabas de prender igual, Sí. ya está agarrando. Sí, con el viento está soplado medio costado. Espectacular de rico. ¿Qué estás haciendo, Chino? Rellenando mis frasquitos. Estoy chocha porque compré un montón de frasquitos para poner ahí abajo para las especias y semillas. Va a quedar re prolijo, re lindo. Estoy re contenta. Mientras tanto tuvimos que... me di la cabeza, mal. Tuvimos que poner a cargar la batería. O sea, prender el motor, porque como todavía no tenemos los paneles, la única forma que tenemos de cargar batería por ahora es prender el motor varias veces al día. Estamos calculando entre 2 o 3 veces por día estamos prendiendo el motor, a veces más, depende del consumo, así que tenemos que ir regulando un poco lo que gastamos. Los primeros días fueron una joda porque después de haber cargado las baterías nos duraron como 3 días de corrido, o sea que tiene bastante autonomía, sin cargar ni una vez, porque no nos movimos prácticamente. Pero ahora ese tiempo ya pasó, las baterías se descargaron, así que ahora hay que estar cada 2 por 3 prendiendo el motor. Nos estamos preparando para ir a tierra por primera vez, así que tenemos que bajar el dinghy. Tenemos que hacer algo muy importante, ya les vamos a mostrar. Pero bueno, nada, tenemos que bajar el dinghy y ver toda la movida y planificar bien, dejar el barco bien seguro. De hecho, tiramos más cadena para irnos más tranquilos, porque está levantando un poco el viento. No está tan cerca, estamos como a media hora. Podríamos correr el barco y irnos a un lugar más cerca, pero los lugares más cerca del centro están un poco más expuestos. Este lugar es más preparado y preferimos dejar el barco acá. Así que bueno, ahí preparándonos. Armamos la mezcla para el combustible con el aceite, porque es un motor 2 tiempos, el del dinghy, para irnos con bastante capacidad, porque bueno, nada, está medio lejos. Lo que siento es que me va a tirar por aquel lado, así que... Bueno, ahora vamos a poder ver si le entra agua o si quedó bien hecha la reparación que le hicimos o no. Esperemos que sí. Igual nos puncha agua la que le entra, pero bueno, es peso de más al pedo que no es necesario llevar. Y ahí tenemos nuestro autito, vendría a ser, porque este es nuestro transporte que nos lleva a tierra, desde el barco, que es nuestra casa, ¿no? Que también es, por supuesto, un transporte mucho mejor.
Ahora el tema es que tenemos que bajar el motor y colocárselo, que el motor es medio pesado, así que vamos a ver bien cómo lo hacemos. No es tan pesado, pero bueno, hay que hacerlo bien para que no se lastime el casco ni el motor ni nada. Y que no se caiga al agua. Mucha gente, es muy común el accidente de que el motor se les caiga al agua cuando lo están bajando o subiendo. Así que tenemos que tener cuidado. Te voy a apoyar acá. Ahora vas a apoyar. ¿Y por qué no lo llevas? ¿Aprovecha? Porque me tiro para atrás, entonces pierdo todo el estar bien. ¿Sabes lo que te digo? Vas. ¿Lo estás sosteniendo? Sí, lo estoy agarrando abajo. Bueno. ¿Ya ves? ¿Calzoy? Sí, un poquito más. ¿Pasa? Un poquito más. No, Un poquito más. Tienes que ponerla más vertical. Más vertical, más vertical. Un poco más. Sí, tenés que levantar más tu mano de acá atrás. Ay, no, te pasaste. Ahí. ¿Calzó? Ya lo solté, Sí, igual está sostenido. ¿Prendió de una? Prendió de una. Qué bien. Ahora sí ya tenemos candado, ya podemos cerrar con candado. Se supone que no pasa nada en estos lugares y que es bastante seguro y que si no cerramos no sería terrible, pero bueno, nosotros obviamente, como bien argentinos que somos, preferimos siempre cerrar todo. Obviamente aprovechamos que vamos a tierra para llevar la basura. Toma, te la tiro. Y nunca hay que olvidarse los zapatos. Perfecto. ¿Estamos? Vamos. Volvimos a la marina donde estuvimos los primeros días, ahí, y ahora volvimos acá porque tienen un dinghy dock donde podemos dejar el dinghy de cortesía, de buena onda. Tenemos que ir a ver unas cosas en el chandlery, en el... ¿Cómo se dice chandlery en castellano? Lugar donde venden cosas de barco. Una especie de ferretería náutica. Y después tenemos que ir a hacer algo muy importante, como les decíamos. Tremendo, ahí hay un buque con un montón de yates y barcos encima, o sea, son los buques que transportan barcos. Impresionante, unos barcos, aparte yates gigantes. Imaginen el tamaño del buque. Vamos a ver si podemos dejar el dinghy acá. Obviamente no conocemos la zona, no conocemos tampoco dónde se pueden dejar el dinghy, pero bueno, nos vamos a dejar en este muelle que está acá. Y crucemos los dedos que nadie nos saque. Acá dejamos nuestro dinghy, que siempre, viste, como lo mismo que con el barco, da cosa dejarlo, si sabe dejar la vuelva y no le hayan robado nada, que no se lo hayan llevado, igual tiene candado, ¿sí? Está todo con candado. El motor también le pusimos un candado como para tampoco nos roben el motor. Debería ser un lugar tranquilo y seguro, pero nunca se sabe, mejor prevenir que curar. Así que nos vamos a ver si logramos el cometido. Ahí va. Tiki. Salud. Esto es mientras esperamos para encontrarnos con la persona que nos va a dar lo que nos tiene que dar. Y aquella persona que se va allá es Julie. Nos acaba de traer nuestra cartelería nueva para el barco. El nombre del barco, que se llama Chess. Súper original, ya lo sabían. Pero ahora tenemos los carteles, lo vamos a hacer oficial y se lo vamos a pegar para que quede espectacular y todos lo sepan. Con logo y todo, así que era un gran momento este. 6 de la tarde nos encontramos con ella acá en un estacionamiento, nos entregó los stickers, así que ya tenemos logo y nombre para el barco, así que estamos muy emocionados. Y ahora nos queda por delante la vuelta, que como se puede ver es de noche, así que vinimos preparados, trajimos linterna, trajimos luces, pero tenemos una navegación nocturna con el dinghy, así que bueno, vamos a ver cómo nos va. Tenemos como más de media hora para volver hasta el barco, así que 3 cosas tienen que suceder buenas en este momento. Una es que el dinghy esté todo bien allá en el dinghy dock. La otra es que el camino de vuelta esté todo bien y nadie nos lleve puesto y no nos llevemos nada puesto. Y la tercera es que el barco esté bien y sano y salvo en su lugar. Así que suponemos que las 3 cosas van a salir bien, pero bueno, es toda una aventura, obviamente. Una aventura más para el Chess Team. Ya vamos a arrancar el regreso y esperemos llegar bien al barco y encontrar todo bien. Sobre todo encontrarlo. La buena noticia es que la lancha estaba todo bien, el regreso salió todo bien y el barco está todo ok. Todo salió bien, por suerte. Nuestra primera salida al mar dejando el barco solo. Hoy amanecimos con otro día espectacular, miren lo que es el agua. Transparente y súper calma, pero hay pronóstico de viento para mañana y por ende necesitamos estar más preparados, que no estábamos hasta ahora porque nos venía tocando un clima espectacular y bueno, no iba a durar para siempre. Y aparte queremos salir a navegar porque todavía no hemos navegado nosotros dos solos, solamente en el Sea Trial.
Estuvimos súper ocupados estos días, así que nos enfocamos en cosas más de trabajo que teníamos que resolver que en navegar, así que ahora vamos a ir a navegar. El punto es que nos vamos a mover hacia otro lugar y queremos estar preparados para fondear con más viento. Entonces tenemos que medir la cadena, que es lo que no habíamos hecho hasta ahora. Hasta ahora lo hicimos a ojo, estuvimos tirando la cadena del ancla a ojo y necesitamos medirla exacta para tirarla con precisión como se debe, porque hay ciertas reglas que seguir para tirar el ancla según la profundidad y según el fondo que hay, etc. Así que ahora nos vamos a acercar a una boya que hay ahí, nos vamos a atar de la boya, vamos a sacar la cadena, medirla, marcarla y ya vamos a estar un poco más preparados por lo menos para cuando se venga el viento. Una de las cosas que tiene este barco que está muy buena es que el ancla se puede levantar directamente desde esta pantallita que también te cuenta cuánto ancla tiraste, pero no está funcionando, así que vamos a ver si lo podemos calibrar también. Está buenísimo porque en función de la profundidad uno calcula cuánto ancla tirar, cuánta cadena tirar. Obviamente cuanto más profundidad, más cadena hay que tirar. Y también de acuerdo al clima y al viento, cuanto más larga es la cadena, mejor se agarra, porque tiene que calzar la cadena y apoyar en el fondo. Lo que hicimos recién fue recuperar cadena lo máximo posible sin dejar de estar fondeados, o sea, sin dejar de tener el ancla enganchado en el suelo, en el fondo, para no movernos de este lugar, pero para acercarnos a la boya que está allá. Le voy a pasar un cabo a Ezequiel y él va a ir a agarrarse de la boya, así ya estamos agarrados y podemos levantar la cadena y sacar el ancla y hacer las mediciones. Marcha atrás, así no hay riesgo de que se enganche la cuerda con la cosa. ¿Ves? La maniobra era simple. Me iba a llevar un cabo para atarnos a la boya y después, una vez asegurados, levantaríamos el ancla para poder marcar la cadena. Estas boyas que no se usan mucho suelen tener mucha vida marina agarrada de las cadenas o de los cabos, y es un asco agarrarlos porque vos la agarrás y está lleno de bichos, de cangrejos, de algas, de cosas raras que nosotros muchos no sabemos qué son, si son malas o buenas. Nos da un poco de impresión agarrar. 10 minutos más tarde, ya estaba de vuelta para comenzar la maniobra con el barco. En primer lugar, subimos el ancla y una vez arriba, solo nos restaba marcar la cadena que estaba en el locker. Bien, dale. Vamos a marcar en pies porque si bien nosotros usamos el sistema métrico, justamente nos vendría mejor hacerlo en metros, la realidad es que todas las cartas náuticas están en pies, el sistema de fondeo lo podemos setear para que lo baje en pies, la profundidad está en pies, entonces nos conviene tener la ancla en pies también, así que la vamos a marcar en pies. Acá vamos a hacer la primera marca a 10 pies. Los estamos haciendo cada 10 pies, que es bastante seguido, pero bueno, es más fácil para contar también. Nosotros tenemos que armar nuestro propio código para saber bien cuál es cuál, porque si son todas iguales, después te perdés y no sabes cuál vas. Entonces, si tenés un código por color o por cantidad de precintos, es después más fácil saber por cuántos metros vas. También se puede hacer pintando la cadena, pero a nosotros ahora nos resulta mucho más fácil poniéndole precintos que los tenemos acá y no tenemos que andar con pintura. Ahí terminamos de marcar la cadena y de contarla. Tenemos 43 metros de cadena, que no es mucho, son 130 pies. O sea, no está mal, no está mal, pero bueno, en una gran tormenta quisiéramos tener más. Igual tenemos otra cadena y otro ancla allá en popa, así que creo que estaríamos bien. Y siempre podemos extender un poco más con un cabo para que haya más cadena en el fondo. Así que no es tan terrible. Pero igual seguramente le agreguemos más cadena en algún momento. Y después del tremendo quilombo que acabamos de hacer de sacar la cadena, toda oxidada acá arriba de la cubierta, tuvimos que limpiar todo, ahí están los productos de limpieza y todavía nos queda limpiar acá abajo del gabinete del ancla, donde se guarda toda la cadena, acá está Chiru metida. Hay que aprovechar a limpiar ya que estamos, si tenemos la cadena afuera, aprovechar a limpiar acá que no habíamos entrado nunca a ver bien que había. Encontramos un poco de basura, pero bastante bien igual. Bueno, después de estos preparativos, la idea hoy es navegar un poco. Esto bueno, ya lo contamos hace un ratito. Todavía no navegamos, vamos a hacer nuestra primera navegación a vela. Y el día está buenísimo, así que en un ratito ya estaremos en movimiento. Muy cerquita del barco había una bahía súper protegida que queríamos ver qué había y no hay nada en realidad. Hay muchos barquitos, pero no hay ni dónde bajar. Ya por ahí había algún barcito, algún lugar donde comer algo. Bueno, Chilo no anduvo nunca en este dinghy, así que la primera vez que está usando este dinghy. ¿Y cómo te sentís con esto? ¿Cómo lo demás? Es igual que cualquier otro dinghy. Ya estamos preparando todo para salir porque, bueno, nada, nos íbamos a ir a navegar. Ahora justo se largó con toda la lluvia, así que vamos a esperar que pase la lluvia, pero mientras tanto seguimos preparando las cosas. Porque como el dinghy lo vamos a llevar a remolque, tenemos que atarlo para que quede en el medio y que no quede ni tan cerca ni tan lejos.
Esto nos viene bien para limpiar el barco. Con todo el lío de la cadena lo lavamos todo con agua salada y para no usar tanto el agua dulce que tenemos no nos jugamos esperando que lloviera y que la lluvia lo hiciera su trabajo, así que estamos contentos. Ahora sí, estamos listos para salir. Dejamos este cabo pasado como loop por la boya para poder soltar y salir fácil. ¡Libres! Espectacular el día, espectacular el agua, el clima. Muy lindo día para salir a navegar. Ay, me quedo mal. ¿Lo podemos largar un poquito más ahí? Decime hasta dónde. Hasta que son las dos. ¿Estamos? Estamos. Qué lindo, tenemos una imagen de atrás de nuestro barco. Está lindo el albatros. El Chess. El Chess. Por ahora dice albatros, pero un poco va a decir Chess. Bueno. Qué lindo el color del agua. De vuelta a la lluvia. Y después de alejarnos un poco de la bahía y asegurar bien el dinghy, finalmente pudimos abrir las velas. El único riesgo a esta altura era la tormenta que amenazaba a corta distancia. Se nos alcanzó la lluvia, porque estamos de vuelta yendo a la tormenta. Anda un poco más abierto, así embolsamos la vela. Dale. Ahí no embolsa nada. Se viene una red. ¿Te libero más? Sí. No me copa nada esa tormentita que se viene allá, ¿no? No, está bueno. Apagamos el motor y estamos navegando a 2 nudos. Nos escapamos de la lluvia, así que estamos bien. Hay poco viento, Pues nos alejamos de la lluvia que nos está dando. Bueno, ahora sí, navegando a toda vela. Está re lindo, vamos lento porque hay poco viento, pero está re lindo. Ahora que nos alejamos de la lluvia. Otra tormenta más de la que estamos intentando zafar, que es esa que está ahí. El viento justo viene para acá. Por ahí si vamos suficientemente rápido, que no estamos yendo muy rápido, nos va a pasar para atrás. Se ve bastante feita, pero no pasa nada, estamos bien. Es impresionante la tormenta que se ve ahí, pero creo que de vuelta zafamos bien, venimos esquivándole. Súper tranquilo, vamos re lento porque hay poco viento, pero estamos disfrutando de la paz de estar navegando solos con nuestro barco y felices. Este momento se merece algo muy especial y es comer esta súper torta riquísima de ron. ¿Y esos guantes son para poder cortar la torta con seguridad? Me dio que sacar arriba. Probar el primer bocado y decirme todo. Vamos. Es medio borrachita. Es de ron, es la clásica torta caribeña de ron, tortuga. Andá mirando, vaya bajando. Luego de navegar durante un par de horas y esquivar las tormentas que nos amenazaban de a ratos, decidimos bajar las velas para entrar en la próxima bahía, ya que teníamos planes para el día siguiente. A pesar de las tormentas que nos amenazaban alrededor, la navegación fue todo un éxito y terminó todo más que bien. Y así concluye una navegación exitosa. Llegamos hasta acá, Nazareth Bay se llama, es una bahía que está acá muy cerquita, bueno, no tan cerca en realidad, estuvimos como 2 horas navegando, pero seguimos en San Tomás y ahora acá Chilo está terminando de acomodar la vela para que quede guardadita en caso de que levante el viento. Estamos felices, no hay muchas más palabras que decir que felicidad. Eso es lo que sentimos en este momento. Nos vemos en un rato porque vamos a comer algo gourmet, me dijo Chilo, ¿no? Espera. La verdad que ya no sabemos cómo expresar la felicidad que sentimos. No solo después de todo lo que está pasando, sino también después de nuestro primer día de navegación solos acá por primera vez.
nuestro barco y nada, es todo felicidad, es todo increíble. Pensar que ahora arranca esta nueva forma de vida en la cual nos movemos por donde queremos básicamente, tiramos el ancla en un lugar, tiramos el ancla en otro y así es todo muy libre y buenísimo. Sí, pensá que vinimos acá casi sin planes, teníamos un plan estimativo de dónde íbamos a fondear, pero el primer lugar no nos gustó, así que encontramos este segundo lugar cerquita, que nos encantó, que está mucho mejor de hecho. Así que bueno, nada, está bueno eso de esa libertad que dice ese, de uno va armando el camino mientras va yendo, ¿no? Así que estamos viviendo el sueño, finalmente llegamos a cumplir nuestro sueño. Viviendo lo que siempre quisimos vivir desde que nos conocemos. Navegando por el Por mundo. donde sea. Igual recién arranca esto, obviamente hay muchas cosas, todo color de rosa por ahora. Es que venimos con mucha suerte, Pero bueno. no vamos a decir que no, sabemos que estamos con mucha suerte de principiantes, se diría. Claro. Tampoco somos tan principiantes, pero desde que tenemos el barco nos han tocado unos días increíbles, todo se ha dado de una manera muy perfecta. Bueno, nos tocaron esas 2-3 tormentas que pasamos al principio, pero que no eran graves porque esquivamos y nos alejamos, así que solo cayeron un par de gotas nomás. Igualmente no está bueno estar en una tormenta para arrancar, así que hicimos bien, creo yo. Sí. Siempre es el plan esquivar la tormenta, ¿no? Sí, tal Eso cual. es clave. Y fuimos ultra mega conservadores. O sea, quizás otra guerra dice, pero eso ni era ni tormenta. Bueno, nosotros por las dudas, lejos de todo, y para nosotros sí era. Sí, Sí, porque venía un frente con viento. De hecho, se levantó el viento en un momento. Sí, porque aparte estamos probando el barco todavía, estamos probando que todos los cabos estén bien, que todo corra bien, porque como no se usó por mucho tiempo este barco, hay cabos que no corren bien, entonces por ahí se traban, entonces tuvimos que ir varias veces a destrabar, de hecho. Se trabaron los rizos, se trabaron varias cosas y con mucho viento ir a destrabar te puedes lastimar, puede ser peligroso, así que mejor hacer todo tranquilo, con poco viento, e ir probando bien todo el barco y todas las velas, todo, y todos los cabos para ver que todo vaya bien. Así que nada, re contentos. No, bien, perfecto. Sí. Perfecta la navegación y el barco dentro de todo. Un barco espectacular. Yo Espectacular. Cada día O más sea, feliz con este dos barco. cabos que se trabaron un poco, Sí. pero nada, eso veremos cómo lo lubricamos, cómo lo destrabamos. Usándolo, porque yo creo que está muy seco porque Sí, no se claro. usó. O sea, usándolo ya se va a empezar a soltar. Así que muy felices este barco, cada día nos gusta más. Nunca pensamos que el barco iba a estar tan bueno como finalmente estuvo. Siempre pensamos que íbamos a tener más cosas que arreglarle, más mantenimiento que hacerle y vemos que no, que es mucho menos de lo que pensábamos. Creo que a esta altura la gente se está preguntando, ¿y el catamarán? No, ya está, yo creo que, o sea, no es que ya está, pero hoy por hoy no tengo ese deseo de ir a un catamarán con este barco. Estoy tan feliz con este barco que no siento esa necesidad de un catamarán. Ya veremos más adelante. Ya veremos más adelante. El catamarán probablemente venga, pero con este tenemos para divertirnos un montón y para hacer también gran parte del trayecto. Sí. Porque nuestra idea original era nos quedamos en el Caribe dando vueltas, haciendo experiencia y listo. Pero ahora tenemos barco para ir un poco más allá, si nos lo Sí. proponemos. Vamos a ver. Vamos a ver qué surge, cómo nos vamos sintiendo con el tiempo. Por ahora empezamos muy bien, esperemos que siga así. No queremos terminar en ningún problema, tormenta, mal clima, nada. Menos un arrecife, rocas, Sí. lo que sea. Igual te anticipo que dentro de un par de días se viene tormenta. Ay, sí, yo sé. Así que ahora nos queda el desafío de buscar reparo, cómo hacer para escapar de estas tormentas y bueno, y planificar un poco más, porque esa es la otra parte de la navegación. No solo navegar en sí es manejar las velas, llevar el barco y optimizar el viento, sino optimizar la ruta y ver por dónde ir para evitar las tormentas y dónde estar más resguardados. Así que esa es la otra parte. Ya les iremos contando más con el tiempo, no nos vamos a aburrir ahora. Ahora nos vamos a comer que tenemos hambre.